Bueno, gente, acá estamos con la siguiente parte de videos. Ahora vamos a empezar, ya habíamos visto en el primer video, únicamente al hidrógeno. Así que vamos a hacer una serie de análisis sobre el grupo 1, el grupo de los metales alcalinos. Y a partir de ese análisis vamos a ir introduciendo algunos conceptos que están vinculados con el entendimiento de lo que es la tabla periódica. Así que bueno, vamos a eso. Podemos ver, bueno, los metales alcalinos corresponden a el grupo 1. Recuerden que la tabla está numerada del grupo 1 al 18. El grupo 1, desde el litio hasta el francio, son los que denominamos metales alcalinos. En particular, como dice ahí, son metales plateados brillantes, y como todo buen metal, o sea, por definición, son buenos conductores del calor y la electricidad. Ahora, la tabla, vimos, está compuesta por tres tipos de metales, o cuatro, si lo ponemos de cierta forma: los metales alcalinos, los alcalinotérreos, que son el grupo 2, los metales de transición y los metales transuranidos. O metales de transición interna, se los denomina. Bueno, principalmente lo que a nosotros nos importan son los metales alcalinos, alcalinotérreos y los metales de transición. Y nos tenemos que preguntar, bueno, tienen nombres diferentes. ¿Estos metales alcalinos serán diferentes a otros metales? ¿Cómo me puedo dar cuenta si son diferentes? ¿Qué es lo que los caracteriza por ser un metal? Entonces, si caracterizamos a los metales, podemos hablar de la dureza. Y en particular, los metales alcalinos son metales blandos. Y mientras más nos alejamos del litio, los metales son más blandos todavía, al punto tal que el francio es líquido. Los puntos de fusión son, o sea, el punto de fusión es otra característica de los metales, y en particular los metales alcalinos poseen puntos de fusión bajos. Y este punto de fusión disminuye a medida que bajamos en el grupo. En particular en el sodio, su bajo punto de fusión y su alta conductividad térmica lo hacen un buen metal para la transferencia de calor en algunos reactores nucleares, siempre que no haya agua en el medio. Acá estamos hablando nuevamente de cambios de estado, y vamos a pensar un poco qué es lo que sucede en los metales, ¿sí? Particularmente algo que vamos a necesitar analizar es la atomización, o sea, porque es un término que vamos a estar utilizando constantemente. Vamos a estar hablando de un conjunto de átomos en estado gaseoso. Entonces necesitamos saber cómo obtenemos ese conjunto de átomos. Entonces, y qué es lo que pasa en ese proceso. Si imaginamos de forma simple cómo es un sólido lo podemos mostrar como un conjunto de partículas ordenadas. Si este conjunto de partículas ordenadas yo les meto energía, paso por los estados de agregación. En particular en los metales, yo tengo átomos del elemento que forman lo que se denomina una estructura metálica. Si yo lo agrego energía, pasará al estado líquido. Si le sigo agregando energía, pasará al estado gaseoso. Si
ahí mostramos cómo se le agrega energía en forma de calor, toda la energía junta hasta llevarlo a estado gaseoso. Lo que voy a obtener son estos mismos átomos en estado gaseoso. Entonces voy a tener sodio, átomos de sodio en estado gaseoso. ¿Sí? Y el cambio de estado que estamos mostrando de alguna forma es, estamos pasando de sodio sólido a sodio gaseoso. En este caso estamos pasando del elemento de la sustancia simple a los átomos en estado gaseoso. Siempre que pasemos de la sustancia simple a el estado gaseoso, lo que estamos es atomizando. En particular, para el sodio, esta energía vale 108 kJ por mol. Es que eso significa que yo tengo que aplicar 108 kJ de energía en forma de calor para convertir un mol de sodio metálico en un mol de átomos de sodio gaseosos. En el caso de los metales típicos, lo que denominamos metales típicos, la energía que yo tengo que aplicar es entre 400 y 600. Entonces esta característica que está vinculada con el intercambio de calor nos permite identificar algunas de estas propiedades. Este calor en particular, esta energía en forma de calor, es lo que se denomina entalpía de atomización, que es la energía necesaria para convertir un mol de sustancia simple en un mol de átomos en estado gaseoso. Así que bueno, esto es un pequeño break de lo que veníamos hablando, porque necesitamos tener esta información para un poquito más adelante. Volviendo entonces, ¿qué otras propiedades nos van a permitir diferenciar a los metales alcalinos de otro? Dijimos dureza, dijimos punto de fusión y agregamos ahora la densidad. En particular, los metales alcalinos poseen densidades muy bajas y particularmente la densidad del litio es prácticamente la mitad de la densidad del agua. Si el litio no fuese reactivo con el agua, podríamos construir barcos que flotaran sin ningún problema y útiles, pero bueno, tenemos un pequeño problema de reactividad. O sea, los metales alcalinos son metales muy reactivos y para almacenarlos, o sea, como reaccionan violentamente con el agua, cuando se los almacena en aceite. O sea, son reactivos con el agua, son reactivos con el oxígeno. O sea, ocurren diferentes reacciones que nos van a eliminar sus propiedades como metal alcalino. En particular, si analizamos algunas de estas reacciones, podemos ver que los metales alcalinos reaccionan con el oxígeno del aire y forma óxido de litio. Si tuviésemos el metal, nosotros tendríamos, imagínense un cubito de metal, todo el metal recubierto con su óxido. Al mismo tiempo, este óxido de litio reacciona también con el dióxido de carbono que está en el aire, formando carbonato de litio. En este caso el ejemplo lo hacemos con el litio, pero es válido con todos los metales alcalinos, ¿sí? Esto pasa con el litio, con el sodio, con el potasio. O sea, ocurre con todos los metales alcalinos. Entonces, estas dos propiedades hacen que no podamos tener metales alcalinos al aire libre, y por eso los almacenamos en aceite. Otra propiedad de estos metales alcalinos es que reaccionan con la mayoría de los no metales. En particular, podemos ver que cualquier metal alcalino puede reaccionar con cloro y
al reaccionar con cloro se obtiene el cloruro de ese metal. Y ahí en el código QR o haciendo clic en el link que queda abajo en la descripción, pueden ver una serie de reacciones de los metales alcalinos, cómo reaccionan con el cloro. Otra propiedad que les acabo de decir de los metales alcalinos es que los metales alcalinos reaccionan violentamente con el agua. Cuando los metales alcalinos reaccionan con agua, forman el hidróxido del metal y liberan hidrógeno gaseoso. Acá abajo también les dejo un video en el cual pueden ver la reactividad de los diferentes metales alcalinos. Así que bueno, acá termina esta primer parte de este video. Es una serie de 3 videos y les dejo para responder estas 2 preguntas y una pregunta extra. Bueno, estas 2 preguntas, ¿qué elementos conforman la familia de los metales alcalinos? Y cómo varían las propiedades físicas de estos elementos. ¿Sí? Cuando hablamos de propiedades físicas hablamos de punto de fusión, densidad, dureza, todas las propiedades que acabamos de analizar. Y qué es lo que ocurre cuando los metales alcalinos entran en contacto con el oxígeno del aire y en contacto con agua. Escriban reacciones químicas para cada uno de los metales alcalinos, ¿sí? Y pregunta extra. La pregunta extra está vinculada con esto último que acabamos de ver. En función del video de la reactividad de los metales alcalinos con el cloro y los metales alcalinos con el agua, díganme qué opinan ustedes sobre la reactividad de los metales alcalinos. ¿Cuáles son más reactivos y cuáles son menos reactivos? ¿Sí? El sodio, el francio, como usando el litio, y cuáles de los metales les parece, les da la sensación que son más reactivos en función de los videos. Así que bueno, gente, esto es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video.